Hola amigos, soy Luis Messi, interpreto a Rodolfo en Vecinos. Hoy estoy aquí para decirles que tenemos una cita muy importante en caracoltv.com. Un clic más cerca de ti. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que habla de las chuzadas del DAS a los magistrados y del complot contra la Corte, y con un personaje que pasó de ser un niño de la guerra a un abanderado de la paz. Se enciende el radar. Después del escándalo de las chuzadas telefónicas a magistrados y periodistas, la Corte Suprema de Justicia está exigiendo explicaciones al gobierno. En diálogo con María Elvira Samper, el presidente de esa corporación, Francisco Javier Ricaurte, reitera la existencia que hay un complot contra la Corte y admite que hay desconfianza hacia el Ejecutivo. Ismagel Bea, a sus 12 años, ya estaba en la guerra de su país, Sierra Leona, y a los 28 es un abanderado de la lucha por sacar a los menores de los conflictos. En su visita a Colombia, Ismagel le cuenta a María Emma Mejía cómo fue rescatado del fuego por una familia americana y cómo después de haberlo perdido todo en la guerra, sigue buscando la paz. El radar ya está encendido. El escándalo de las chuzadas telefónicas y los seguimientos a magistrados y a periodistas crece. La Corte Suprema de Justicia se reunió hoy con el fiscal y el procurador para pedirle resultados en sus investigaciones. La verdad es que hay un gran malestar en el máximo tribunal de la justicia. Y eso se demuestra en la siguiente entrevista de su presidente Francisco Javier Ricaurte con María Elvira Samper, editora de Cambio. Aquí el jurista dice, entre otras cosas, escuchen bien, que hay una cadena de hostigamientos contra magistrados, que hay un complot de un sector del gobierno contra la Corte, que el gobierno tiene que dar explicaciones serias sobre lo que ocurre en el DAS y que no existe confianza en el Poder Ejecutivo. María Elvira Samper entra al radar. ¿Cómo le fue en esa reunión? ¿Qué balance hace? Y finalmente, ¿ustedes sí creen que hay un complot contra la Corte? En esa reunión tuvimos la oportunidad de expresarle al señor fiscal general de la Nación y al procurador general de la Nación las preocupaciones que nos asisten por los hechos denunciados por la revista Semana, que vienen a ser un eslabón más de una cadena de hostigamientos contra la Corte Suprema de Justicia desde que inició la investigación de la parapolítica para entorpecer las funciones que constitucionalmente le corresponde asumir. ¿Ustedes realmente creen que hay una política de Estado? Es decir, que hay una, no digamos que de Estado, una política del gobierno de hostigamiento contra la Corte precisamente para intentar acorralarlos en el tema del proceso de la parapolítica, porque de todas maneras el caso del magistrado auxiliar Iván Velázquez se demostró que hubo sobornos a testigos como Tasmania para que comprometiera al magistrado en un supuesto complot para el presidente. Si nosotros hacemos un recuento de todos los episodios de hostigamiento contra la Corte desde que inició la investigación contra la parapolítica, las afirmaciones que distintos funcionarios desde el gobierno han venido lanzando contra la Corte Suprema de Justicia, a cuyos magistrados se les ha tildado de enemigos de la paz, de terroristas, De sesgo ideológico y de golpistas. Y si a eso sumamos el que algunos funcionarios de Palacio se hayan reunido con un tenebroso criminal para fabricar pruebas contra la Corte, a uno le queda la sensación que desde algún sector del gobierno hay un complot contra la Corte para desacreditar a sus magistrados y por esa vía deslegitimar las decisiones que viene asumiendo dentro de la investigación de la parapolítica.
Concretamente en el caso de Tasmania, ¿ustedes le hicieron algún reclamo en la reunión de hoy al fiscal en el sentido de que, según entiendo, que hay muchas molestias porque consideran que la fiscalía ha sido o lenta o negligente o poco diligente para definir el caso? En la reunión de hoy se mencionó el tema del complot de Tasmania contra la Corte y la preocupación de la Corte porque no hay resultados referente a quiénes son los autores de ese complot. El señor fiscal nos informó que ese tema está siendo objeto de investigación para establecer quiénes fueron los autores intelectuales de ese complot. ¿Algún compromiso de parte del fiscal y del procurador en esta materia con respecto al DAS, por ejemplo? Tanto el fiscal como el procurador se comprometieron con la Corte Suprema de Justicia en entregar prontamente resultados concretos en relación con los hechos denunciados por la revista Semana. El nuevo director del DAS, el doctor Felipe Muñoz, dice que realmente lo que hay en el DAS es como una lucha y unas vendetas de funcionarios y de exempleados que están en una pugna interna por cargos que han perdido, porque salieron, porque volvieron a entrar, y que en esa lucha todo vale y que en eso pues están disparando con escopeta de perdigón. ¿Les satisface esa respuesta o esa explicación? La Corte Suprema no puede aceptar esa explicación para justificar los graves hechos denunciados por la revista Semana y que son un golpe duro contra el Estado de Derecho y contra nuestra democracia. Aquí no podemos nosotros con respuestas simples tratar de eludir una responsabilidad que se debe asumir desde otro poder. Yo creo que el Gobierno Nacional está en hora de darle unas explicaciones serias al país sobre los hechos denunciados por la revista Semana. Que además no son aislados, que se suman a un prontuario y a un motivo prontuario de chuzadas a opositores, a fiscales y a gente que no se afecta al gobierno. ¿Usted cree, como dijo el ministro de Defensa, que el DAS es un paciente terminal y que es mejor darle cristiana sepultura? Yo soy partidario de una reestructuración profunda del DAS que centre las funciones del DAS en los objetivos y finalidades para el cual fue creado este departamento administrativo. Pero si, como usted dice, hay un sector del gobierno interesado en cercar a la Corte, ¿usted cree que eso es posible en este gobierno o la transformación del DAS solo es posible cuando cambie el gobierno? Yo aspiro que este gobierno asuma el reto de reestructurar el DAS y de lograr que el DAS se limite a cumplir las funciones para las cuales fue creado y que no se utilice el DAS como un organismo de inteligencia para hacer persecución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los hechos lo evidencian. ¿Usted cree usted le queda al presidente cuando dice que jamás ha dado una orden de interceptar o de seguir a ninguna persona? Yo creo en lo que ha afirmado el señor presidente de la República. Hay que creerle a las personas. Yo recuerdo que yo personalmente le puse en conocimiento del señor presidente de la República hace aproximadamente un año las informaciones que teníamos en relación con los seguimientos y las interceptaciones que nos estaban haciendo desde el DAS. Él en ese momento reaccionó de manera indignada, me afirmó que su gobierno era un gobierno transparente, que su gobierno no utilizaba la inteligencia para perseguir ni a la oposición ni a los magistrados de la Corte. Pero los hechos demuestran lo contrario. E inmediatamente llamó a la directora del DAS de ese entonces y le pidió que le diera una explicación a la Corte Suprema. La directora del DAS vino a la Corte Suprema y nos dijo que contra los magistrados de la Corte no se estaba adelantando ni seguimientos ni interceptaciones telefónicas. Pero hoy la denuncia muy seria y muy fundada
de la revista Semana de virtud de esas afirmaciones de la directora del DAS entonces, que creo que también está en mora de darles unas explicaciones al país sobre estos hechos que sucedieron durante su administración. Según eso, ¿usted creería que todas las cosas ocurren tanto a las espaldas del presidente como a las espaldas del director del DAS? Yo no creo que de la mitad hacia abajo de los funcionarios del DAS hagan cosas que de la mitad hacia arriba de los funcionarios del DAS desconozcan. Yo no puedo aceptar, y me cuesta mucho trabajo creer, que el director de un organismo de inteligencia del Estado no sepa lo que está sucediendo al interior de este. Y resulta poco creíble también que el presidente de la República no sepa qué está sucediendo a espaldas de él, porque se sabe, y es un secreto a voces, que hay altos funcionarios de Palacio con mucha influencia en el DAS que podrían estar haciendo un trabajo sucio con intención de ganar méritos frente al Supremo. ¿Usted qué piensa de eso? Yo no me atrevo a opinar sobre ese tema. Yo creo en la buena fe del presidente de la República y confío en que él adopte las medidas para que este tipo de situaciones no se presenten. A mí sí me preocupa que no se hayan tomado, desde cuando yo le puse en conocimiento las informaciones que teníamos de que desde el DAS se estaban haciendo interceptaciones y seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema. Supongo que el señor presidente de la República creyó en las explicaciones que le dio la directora del DAS de entonces, así como nosotros creímos en las explicaciones que ella nos dio. Pero los hechos hoy demuestran que ella o no nos dijo la verdad o no sé cuál era el propósito de desviar nuestra atención frente a ese tema. Esto aleja aún más las posibilidades de unas relaciones respetuosas, en equidad con el presidente de la República, que han estado tan tensas y que gracias a usted han logrado algún tipo de acercamiento. La Corte siempre ha estado atenta a, dentro de una armonía de Estado, trabajar armónicamente con independencia. Con independencia y junto con los otros poderes. Realmente, hoy, después de estos acontecimientos, yo creo que hay una desconfianza hacia el otro poder público. Finalmente, grave me parece lo que usted está diciendo, doctor Ricardo Tepic. Muchas gracias por haber estado en el radar. Gracias a usted, María Elvira, que tenga una feliz noche. Como dice María Elvira Samper, muy delicadas estas afirmaciones del presidente de la Corte Suprema. Y de esta atención pasamos a un ejemplo de reconciliación y de superación. Es la historia de Ismael Bea, un habitante de Sierra Leona que con apenas 12 años de edad fue obligado a entrar como soldado en la guerra de ese país africano. Y peor aún, obligado a matar. Cuando tenía 18 años fue rescatado de las trincheras por UNICEF y entregado a un hogar norteamericano. En un admirable proceso de reincorporación, este combatiente se convirtió en un abanderado de la paz y de la lucha por sacar a los menores de la guerra. Ismael vino a Colombia, invitado a un foro sobre infancia del Espectador, y habló con María Emma Mejía sobre su caso, que nos vendría muy bien en este país que tantos niños sacrifica en el conflicto. María Emma Mejía entra al radar. Ismael, gracias por acompañarnos. Y ¿cómo es ser soldado a los 12 años? Bueno, fue muy difícil porque cuando la guerra llegó a mí, yo tenía 12 años y todo lo que yo sabía como niño cambió. Y cambió súbitamente. Yo perdí a mi familia, mis padres murieron durante la guerra, mi ciudad quedó destruida y la relación entre los adultos y los niños cambió. Como niño nadie le consideraba a uno como una persona inocente. En su libro, que podríamos traducir como Un largo camino, usted menciona que hay más de 300.000 niños en más de 50 conflictos en el mundo.
¿Cómo sacamos a los niños del conflicto? ¿Cómo fue su experiencia para poder salir? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un proceso de paz, sacar a los niños y colocarlos en centros de rehabilitación para que ellos puedan recibir una terapia psicosocial y para que ellos puedan reintegrarse a la sociedad normal, ya sea a través de hogares sustitutos o volviendo a sus propias familias. O sea, en el caso de Sierra Leona, que fue un conflicto muy duro y que finalmente logró la paz con el apoyo de la comunidad internacional, particularmente eran niños los soldados de uno y otro lado. Básicamente era una guerra entre niños, porque en los bandos estaban utilizando niños el ejército, un grupo fragmentario del ejército, y también el grupo revolucionario unido estaba utilizando niños. Y luego había algo que se llamaba el Cops Mayor, que era otro grupo, y más adelante hubo otros grupos que participaron en la guerra y tenían más y más niños. O sea, eran niños que habían sido tomados a la fuerza y obligados a pelear y que luego metían a todas sus familias. ¿Usted mató alguna vez o tuvo que dispararle a alguna persona? Claro, una de las cosas como reclutaban los niños en Sierra Leona era que ellos nos obligaban a ser parte del proceso de endocrinación, y era que los niños, que se les obligaba a matar miembros de sus propias familias, incluso miembros de sus propias comunidades, y cuando uno hacía esto, uno ya no podía escaparse ni volver a la comunidad. Y si ese había sido el caso, cuando uno había sido obligatoriamente llevado al grupo, le obligaban a matar a los presos para ser miembro del grupo. Y entonces pensaban que así se convertían más fácilmente a los niños para ser parte de la guerra. Yo estuve en la guerra 2 años y medio y prácticamente todos los días era un día en guerra. Era simplemente una cuestión de matar o de ser asesinados. Y los comandantes, si no obedecíamos a los comandantes, nos asesinaban. Entonces esto... O sea que usted tiene muchos de sus compañeritos o de los niños que compartieron esta guerra muertos, o hay experiencias positivas como la suya, que logró salir a Estados Unidos y que le cuenta al mundo su historia. Sí, muy pocos entre nosotros. Muchos murieron y algunos que no murieron permanecieron en Sierra Leona, donde las condiciones son muy difíciles. Para mí fue una gran suerte poder venir del país y recibir una educación, y es una de las razones por las cuales quise escribir este libro, para mostrarle lo que pasa a los niños que pasan por la guerra. Peor también cómo salen de la guerra, las posibilidades que existen para ellos, porque muchas veces enfocamos en lo que les pasó en el momento de la guerra, pero no tanto en cómo ayudarles después, cómo recibir una educación, por ejemplo, y yo quería mostrarle a la gente que era posible. ¿Y usted cómo salió? ¿Cómo logró salir? ¿Y cómo es su vida hoy en Estados Unidos? Mi vida actualmente en los Estados Unidos es una vida muy ocupada porque estoy viajando y tratando de presentar ese libro. Pero yo pude salirme de Sierra Leona por organizaciones tales como UNICEF, que me llevaron a centros de rehabilitación porque yo tuve una familia que me acogió. Como una adopción. La familia que me acogió no fue una adopción legal porque yo ya tenía 18 años prácticamente cuando llegué con ellos. O sea que no pude pasar por un proceso jurídico, pero yo tuve a alguien a quien podía llamar madre, tenía un hogar y tengo un lugar donde puedo volver cada vez que quiero volver, y para mí eso me ha dado la estabilidad necesaria para yo ir a la escuela. Ismael, aquí ocurre mucho, tal vez algo que usted acaba de mencionar, la estigmatización, el estigma que le cae a un niño que ha salido de la guerra. La propia directora del ICBF, Elvira Forero, contaba en el foro cómo es de difícil que un hogar acoja o la sociedad acoja a un niño que sale de la guerra. ¿Cómo vencer ese estigma social? Sí, fue muy difícil en mi caso porque en el momento en el que yo dejé de la guerra seguía sucediendo y muchas personas en la comunidad no sabían cómo acoger a los niños. La integración fue muy difícil cuando terminé el proceso de rehabilitación. La gente no creía que uno se podía recuperar, que uno había quedado curado de esa experiencia. Yo no podía hacer amigos de la misma edad mía porque pensaban que yo era un violento, y eso es lo más difícil, que la gente vuelva
iba a confiar en ti como un niño. Hubo muchos ajustes que tuvieron que realizarse. Yo creo que es únicamente posible cuando la comunidad es parte del proceso y acepta a estos niños de nuevo, porque de lo contrario, una cosa que le ocurre a muchos de mis amigos es que tuvieron que volver a la guerra cuando fueron mal manejados o violentamente manejados en estos hogares sustitutos y se dieron cuenta de que no habían sido aceptados. ¿Y cómo se le quita a uno la rabia, digamos, a un niño porque le hayan hecho esto en su vida o con su vida? Yo pasé 8 meses en el centro de rehabilitación, pero también reuniéndome con adultos sobresalientes que se convirtieron en modelos para mi vida del centro de rehabilitación y luego del hogar sustituto, después de haber salido de la guerra. Pero yo creo que me tardé muchos años. Aprendí a vivir con el recuerdo de la guerra porque no puedo olvidarlo. Pero yo creo que también porque yo vine de este telón de fondo violento. Aprendí a apreciar la paz y no lo tomo como algo que no valga nada. Hay que entender cuán importante es levantarse por la mañana dentro de un clima de paz. Entender que yo quiero vivir en un clima de paz. Y para terminar, le quería preguntar, sé que es difícil dar consejos a, como usted lo decía, un conflicto como el colombiano tan distinto al de Sierra Leona. Solicita la práctica de la prueba. Nosotros que ya no creemos posible volver a vivir en paz, ¿qué consejo nos daría a la guerrilla, a los gobiernos, por lo menos para que los niños no estén en la guerra? Primero que todo, yo creo que no hay que enviar un mensaje equivocado de abandonar ese esfuerzo porque esos niños, muchos de ellos, van a crecer y van a ser adultos dentro de su sociedad. Yo creo que lo importante es encontrar formas de hablar con los diferentes grupos para sacar a los niños de la guerra, para colocarles en un ambiente de rehabilitación y para poner fin a la guerra. Lo que sea necesario para hacerlo, los medios que sean necesarios para hacerlo, porque si no ocurre, los niños van a ser obligados a pelear y van a ser afectados y van a tener un futuro muy inestable, porque serán jóvenes que no tienen una base moral ni ética, porque crecieron en una situación conflictiva y no conocen nada mejor. Yo creo que hay que insistir. No quiero que haya falta de esperanza, porque si la gente me hubiera abandonado, en mi caso, y hubieran pensado que nada se podía hacer para mí, no hubiera podido escribir un libro ni estar aquí con usted hoy. Gracias, Ismael. Vea, bueno, un hombre joven hoy de 28 años que le tocó ser hombre niño en la guerra. Gracias por acompañarnos al radar y por compartir este mensaje de esperanza y su libro para un mejor futuro, ojalá, de nuestro país y del mundo. Gracias. Ismael Bea, demostrando que es posible pasar del horror a la reconciliación. Qué bueno sería encontrar historias así en Colombia. Volvemos en unos minutos. El radar sigue encendido. Regresamos. Mañana en El Radar, un diálogo inédito entre 2 secuestrados en libertad, Alan Jara y Luis Eladio Pérez, el cautiverio, la convivencia, la comida, el regreso a la familia, la salida al conflicto y el futuro. Luis Eladio y Alan y Luis Eladio, por primera vez frente a frente, mañana en El Radar. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo El Radar. Estamos en El Radar. Y estamos en El Radar para recordarles a todos ustedes dentro y fuera de Colombia que pueden revisar nuestras entrevistas en www.caracoltv.com. También sus comentarios y observaciones son bienvenidos. Frase del día a propósito del testimonio de Ismael Bea, el joven excombatiente de Sierra Leona. Y es nada menos y nada más de Mahatma Gandhi. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Nos vemos mañana. El radar sigue encendido. Chao.